vamos a ir arrancando ya. Me presento, yo soy Óscar Astier, soy el CEO de WITAC, la empresa que organizamos estos encuentros que hacemos los segundos jueves de cada mes, un poco con el objetivo de presentar temáticas en relación al mundo de la formación, del conocimiento, del aprendizaje, que resulten interesantes pues, para toda la gente de recursos humanos o de otros puestos que estén ligados al aprendizaje, ¿no? Desde las organizaciones. Os compartimos un link a encuentros anteriores, tanto en nuestra web como en YouTube. Podéis ver, hay otros encuentros anteriores, tenemos encuentros con miles de visitas en YouTube que han tenido mucho éxito pues por el boca a boca o se han hecho un tanto virales a través de Internet. Os compartimos ese link. Y bueno, voy a introducir a María, que estamos encantados de que esté aquí para un poco charlar con ella y comentar con ella. María es una profesional del mundo de los recursos humanos con más de 20 años de experiencia dedicados a este sector. Actualmente es representante internacional de AEDIPE en la Asociación Europea de Recursos Humanos, ¿vale? Y como tal, María ha sido la responsable de participar y representar a España en la recogida de datos del informe que ha hecho el Foro Económico Mundial sobre el futuro del mercado laboral, ¿vale? Es un informe accesible y que es muy amplio, pero que es un informe de mucha enjundia. María, además, dentro de su dilatada trayectoria, ha trabajado muchos años en el mundo del retail, inicialmente en Zara, donde bueno, ha pasado por por el Departamento de Recursos Humanos en diferentes puestos y sobre todo durante la creación de Oisho y bueno, pues toda la evolución. También ha estado casi 12 años dirigiendo el Departamento de Recursos Humanos de Desigual, donde empezó cuando Desigual no llegaba a 100 personas y acabaron siendo más de 5.000 a lo largo de estos 12 años. O sea que toda una experiencia de crecimiento desde el Departamento de Recursos Humanos. Además, María ha sido directora del Departamento de Carreras Profesionales para ESADE. Y recientemente ha cambiado de puesto y ahora está dirigiendo el área de recursos humanos para la empresa BUSAP. En paralelo a todo esto, si nos pareciera poco toda su experiencia y su carrera, pues también lo ha combinado con la docencia en la Universidad de Barcelona. Así que enhorabuena por esa trayectoria, María. Agradecidos y encantados de que estés aquí debatiendo y compartiendo toda tu experiencia con nosotros. Os dejamos también un LinkedIn, un enlace a su LinkedIn, por si queréis también bueno, seguirla y conectar con ella. Y bueno, un poco el centro de la charla de hoy es, como veis, el título es Habilidades imprescindibles para las organizaciones del futuro. Viene muy ligado a ese informe en el que ha participado muy activamente María, de este informe del Foro Económico Mundial sobre el futuro del mercado laboral. Y bueno, pues mucha charla pues estará ligada a su experiencia en este informe. Antes de arrancar, un poco con las preguntas que le voy a ir haciendo a María, esta herramienta también tiene ese punto interactivo, que nos gusta interactuar con todos vosotros. Y os vamos a lanzar una primera pregunta que la podéis responder utilizando los colorines de las emociones debajo. Y la primera pregunta que os lanzamos sería, ¿en cuánto tiempo crees que los cambios de este entorno de la sociedad generarán cambios realmente transformadores en vuestras empresas, ¿no? ¿Creéis que va a ser de 3 a 5 años? ¿Creéis que va a ser de aquí a 10 años? ¿O no creéis que vaya a generar cambios significativos? Si vais pulsando los botoncitos, nos hacemos una idea general un poco de vuestras sensaciones sobre todo esto. Se ven bastantes verdes, algún azul, pero vamos, me imagino que pocos rojos. Todos tenemos claro que los cambios van a llegar y más bien pronto que tarde. Así que, bueno, María, ¿puedes un poco desvelarnos si estos cambios van a ser rápidos o van a ser más lentos en base a este informe del foro? ¿Y cuáles son los factores que van a influir principalmente
en estas nuevas tendencias del mercado laboral? ¿Cómo lo ves? Bueno, no os desvelo nada por lo que veo, que no tengáis clarísimo, ¿eh? Porque además los verdes han aparecido rápidamente. Y yo cuando he visto antes 3-5 años, digo, yo diría 0 a 3 y hasta 2, yo diría, ¿no? Como has dicho antes, yo he estado muchos años trabajando en el retail, en la moda, donde los cambios de tendencia ya iban rápidos, pero esto ya es un... se ha hablado de mundos bucas, de mundos bunnies, de mundos tunas, o el otro día buscaba, y aquí ya el cambio es una constante, ¿no? Una constante que nos hace crecer. Hay que verlo desde el punto de vista y hay que abrazarlo así, ¿no? El informe del futuro del trabajo del que estamos hablando ya está en marcha. Empezaba a principios de este año en principio, pero ya son datos recogidos y que ya está en marcha y que ya está evolucionando, ¿no? Me preguntabas por factores que influirán, ¿no? Bueno, según el primero que salen como el más marcado es la tecnología, ¿vale? Tecnología entendida tanto desde la automatización como análisis de datos, como inteligencia artificial, ¿eh? O sea que hay diferentes grados aquí. Este es el factor que afectará más tanto a la creación de empleo como a la supresión de empleo, porque la automatización y la IA, etcétera, va a ayudar a suprimir empleos, pero a crear muchos otros. Entonces, y el número no es... o sea, que se crearán más empleos. Ellos avecinan que se crearán 78 millones de empleos. Bueno, de empleos por encima de los que se van a destruir, ¿no? Veía yo en el informe sí, por encima de los que se van a destruir. En el total se creaban 170 millones, creo que eran, pero se destruían unos 90 más o menos. Y entonces el margen, ese gap de margen era muy positivo, Sí, que nadie se asuste y que no la tecnología la tenemos que adoptar sí o sí, porque, pues bueno, primero, factor tecnológico, entendido en todo el scope. Segundo, temas de sostenibilidad, transición, green transition, regulación climática, también, sí, desde todo el amplio abanico que tiene. Y después, los terceros son temas ya más del ámbito social. Ellos hablan de temas de envejecimiento de la población, que esto va a cambiar mucho todo el entorno laboral, ¿vale? Temas de incertidumbre económica, clarísimamente, porque ya dura hace tiempo y vemos que esto hace más que sumar. En la última semana esto se está poniendo, vamos a decir, más interesante, ¿no? Y después hablan de la fragmentación geoeconómica entre países y hasta dentro de un mismo país que también va a afectar, ¿vale? Hablan también de temas de trabajo remoto que ha afectado al entorno y lo ponen dentro del entorno social también, que ha afectado y está afectando porque hay países que reculan, hay países que tiran adelante, ¿no? Y ellos lo fomentan como una parte de atraer talento de otros sitios, etcétera. Y después todo el área del bienestar, salud, es atado a expectativas profesionales que ahora ya para atraer talento es una parte muy interesante que plantean las compañías como cuidado de la salud física, ya no física entendida puramente, sino mental también. Esto sobre todo, entiendo que es como factor que deben de cuidar las empresas para retener el talento y para atraer el talento. Sí. Es una transformación no solo digital, sino ya has visto hay aquí un mix de humano y estructural por temas geopolíticos y macroeconómicos, ¿no? Ellos hablan de 3 dimensiones. Sí. Y dentro de este entorno, ¿cuáles serían las habilidades, ¿no?, protagonistas en ese entorno laboral de futuro, ¿no? Pensando de aquí a esos 3-5 años,
cuáles serían esas habilidades que van a ser más protagonistas, ¿no? De cara a los empleados que se necesitan en nuestras empresas. Y uno de los titulares que cuando leí por primera vez el informe, uno de los titulares que yo saqué para mí era que yo estoy muy acostumbrada a hablar de soft y hard skills, ¿no? Las blandas y las duras, que ahora ya no. Las del futuro son las híbridas, ¿vale? Y este es un titular que no sé qué nombre ponerle a esta nueva combinación, ¿no? Porque al final eres valioso en el mercado no solo por lo que sabes, sino por tu capacidad de ir aprendiendo y autogestionándose, ¿no? Entonces, ellos ya no hablan solo de conocimiento hard, de temas digitales, etcétera, sino hablan de pensamiento crítico como una mezcla entre creatividad y resolución de problemas más complejos, ¿vale? Es esta. Claro, competencias digitales es la segunda, entendida en el abanico amplio de lo que decíamos antes, de las más básicas, de analytics y de herramientas más básicas, y van creciendo ahora con todo el tema de inteligencia artificial y todos los satélites que salen alrededor. Y salen 3 nuevas, que estas son la novedad de este informe, porque estas 2 ya habían salido. El pensamiento crítico y el tema digital ya había salido en los 3 últimos reportes como top. Pero ahora salen unas que ganan enteros, digamos, que son resiliencia, tema de inteligencia emocional y tema de aprendizaje continuo. Estas 3 novedades que salen. Sí. Se ven como dos ámbitos principales, ¿no? Por un lado, la parte más tecnológica, digital, de esas habilidades que lógicamente van a ser importantes, ya lo son. Siguen y siendo otra más humana. Anteriores. Y otra más humana, ¿no? De esa capacidad de aprendizaje, de empatía, de adaptarte a las circunstancias, etcétera, ¿no? Como esos 2 grandes mundos se deduce de aquí, ¿no? Yo creo que aquí, desde Recursos Humanos, tenemos un papel importante que jugar en ambas, ¿no? En capacitación de ambas, pero personalmente la parte más bonita es la parte más del hibridaje y toda la parte más de gestión de las blandas, digamos. Lógicamente, en esa hibridación es donde está el futuro del empleado ideal, que domines esas herramientas digitales y todas esas competencias digitales y que a la vez tenga esas capacidades de aprendizaje, de evolución, de pensamiento creativo, de orientación a resultados. Y dentro de... Aquí va apareciendo algunas luces verdes, entiendo que estaban de acuerdo, ¿no? Azules y verdes iban apareciendo algunas, entiendo que los oyentes están de acuerdo, ¿no? Aquí podéis opinar, y la opinión fácil es eso, es a través de y en vuestras organizaciones está siendo así y ya veis que esta es la tendencia del futuro también. O si no, que dicen, no, mira, en mi sector o en mi... También hay nichos que... Que sepáis que también está el chat, que podéis ir lanzando vuestros comentarios o preguntas y que luego, bueno, pues según tengamos un momentito, las iremos incorporando y lanzándoselas a María. En toda esta reflexión, en todo este informe, yo veía que, por ejemplo, en tema de inteligencia artificial, España, las empresas españolas, estábamos un poquito mejor que el resto de las empresas en cuanto al uso de la inteligencia artificial, a la aplicación de la inteligencia artificial. Era más, se refieren a en qué vas a invertir en los próximos 5 años. El top era en inteligencia artificial. Sí, estamos como casi 10 puntos por encima de la media. Era más en qué vas a invertir. Eso, o porque los otros ya están invirtiendo o por lo que tú estás diciendo, porque ponemos el foco más en esto, ¿no? Y en general, dentro del informe, ¿qué destacarías un poco del estado de las empresas españolas en general a nivel global? Mira, destacaban 3 cosas que eran inversiones que se van a hacer más en un futuro, que era tema de inteligencia artificial, tema de green transition y todo el tema de carbono, ¿vale? Y a grosso modo estaban mucho en la línea de lo que iban a hacer las
cambiaba un poco los porcentajes, pero de lo que se iba a hacer mundialmente, ¿no? Lo que se ve es que ya yendo más a las respuestas detalladas, grandes compañías ya están aplicando y reaccionando, ¿vale? Porque hay avances, pero hay cada vez más retos, o sea que grandes compañías, a lo mejor impulsadas ya por la inercia, están avanzando, pero el tejido empresarial español está formado por muchas pymes que reaccionan tienen más corto plazo de reacción, ¿no? Y que sus resultados y según el estado del mercado a veces no tienen los recursos para adaptarse o su cultura es más resistente a esta adaptación, ¿no? Lo que sí que salía un dato que era interesante, que era que éramos más optimistas como país, ¿no? Que creíamos que estábamos más preparados que otros países que dices, hombre, parece que están más desarrollados, ¿no? Y que nosotros éramos más óptimos, ¿no? A ver, es lo de siempre, anticiparse es un punto muy importante en estos temas, porque políticas de este tipo no se cambian en 2 días. Y en tu experiencia internacional como responsable de recursos humanos de empresas internacionales, este punto de optimismo en España, ¿crees que es cierto? ¿Crees que somos más optimistas que en otros países? Bueno, el carácter latino en general, ¿no? Ya lo tenemos bien, ya, me parece muy bien. En este área yo creo que yo creo que es a lo mejor por desconocimiento. Si tú vas miraba el otro día políticas internacionales, o sea, ejemplos de éxito, que hay unos anexos en el estudio que explican políticas que se han llevado a cabo en algunos países de temas con éxito, y ves mucho Finlandia, Suecia, Singapur, mucho trabajo de gobiernos y de empresas juntas, ¿no? Y que creo que como aquí no se hace tanto, igual somos más desconocedores por no verlo tanto en el mercado, creo, que a lo mejor es así. Y esto nos hace ser más positivos por desconocimiento, creo. Ya. Bueno, comentábamos en una charla que hemos tenido antes que precisamente estos informes también vienen muy bien a nivel de gobiernos, ¿no? Un poco para marcar líneas de actuación sobre las que trabajar en base a los resultados de estos foros, ¿verdad? De hecho, esto es lo que aboga el World Economic Forum, que de hecho lo hacen y su objetivo es para ayudar en esto, en crear políticas, desarrollar a largo plazo, ¿no? Y de hecho es tan importante la fase de recogida de datos es importante por salir en la foto y tal, pero la fase ahora que están haciendo hicimos un webinar en AEDIPE con ellos porque están haciendo una fase de difusión para recoger mucho feedback y ver, pues eso, si nos vemos reflejados en esos resultados y si nos están sirviendo de algo para ponernos en marcha, etcétera, ¿no? Y ellos abogan por hacer cambios sociales más allá y tocar pues temas políticos y temas más allá, ¿no? Digamos, educacionales, colaboración universidad-empresa, etcétera, etcétera, que son ya palabras mayores, digamos, ¿no? Muy bien. Veo en el chat que Alejandro nos dice que muy interesante estas habilidades híbridas, la verdad es que sí que lo son. Y ligado, entiendo, al tema del optimismo, nos dice, ¿eso significa que nos creemos que nuestra situación es mejor que nuestra realidad? Está un poco ligado a lo que decías antes, ¿no? De que hay temas que no conocemos, ¿no? Yo creo que sí, que es más desconocimiento, pero bueno, de todas formas, prefiero estar entre los países optimistas que no, creo. Descarado, sí, sin duda. Muy bien. Oye, vamos a hacer una nueva pregunta al público para activarlo también. Sería esta pregunta que dice llegado más a la formación, ¿no? ¿Sobre qué temática se ha hecho más hincapié
en la formación interna de vuestra empresa recientemente, ¿no? Digamos, en el último año, por ejemplo, ¿no? Si temáticas más ligadas a las competencias digitales, si temáticas más ligadas a las habilidades humanas y emocionales, o no se ha hecho formación interna en el último año. Sería el rojo. Pues verdes, algo de azules estaba lloviendo antes, se ve algo más de verde, me parece a mí, que de azul. Las competencias digitales están en boca de todo. Y un poco de azules, un poquito menos de azules. En estos temas, y ligándolo un poco a esta respuesta, María, ¿por qué crees que es crucial, ¿no?, que las empresas formen a sus empleados, ¿no?, tanto en esa parte más tecnológica digital como en esa parte más humana? Yo te hablaría de empresas y del paso atrás que es la universidad o los centros de educación también, ¿eh? Porque Interesante. he estado más atada a esto. Es que vuelvo a hablar de la hibridez, ¿vale? No se trata solo de tener buenos profesionales, ¿no?, sino de tener también buenas personas preparadas para el cambio y para la evolución, etcétera. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos las habilidades técnicas, a veces te abren puertas si se te presuponen por los estudios que has hecho, etcétera. Digo que se te presuponen porque a veces estudias mucho para un examen, pero después no, pero bueno. Y también porque las habilidades técnicas van evolucionando muy rápidamente. Idiomas de programación, herramientas, plataformas van evolucionando. Entonces, esto tiene que estar al día a día, ¿no? Pero son las habilidades más personales o emocionales o humanas las que te permiten avanzar y progresar o reaccionar de la forma más adecuada en momentos de cambio o de incertidumbre que estamos ya viviendo constantemente, ¿no? Entonces, lo que buscamos todos son tener equipos comprometidos, resilientes, creativos, y buscamos incrementar estas capacidades, ¿no? Entonces, yo te diría que una sin la otra no tiene ningún sentido. Entonces, está bien tener mucho verde que habéis votado, pero el azul y la madurez del azul es súper importante. Yo creo que aquí la pandemia nos abrió unas puertas a ocuparnos también del azul, digamos, ¿no?, que por lo menos en España, ¿no?, que es muy interesante y que no tenemos que dejar salir, ¿no? Yo creo que un tema a valorar también un poco en la inversión desde las empresas, ¿no?, en los tipos de formación, y es que el azul, digamos, las habilidades, las soft skills más humanas, son inversiones, digamos, a medio y largo plazo, en el sentido de que perduran en el tiempo. Mientras que las verdes, las que hablábamos ahora de las más ligadas a lo digital, a lo técnico, tienen caducidad, porque esto evoluciona muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, son necesarias las dos, pero en el caso de las humanas no tienen tanta caducidad como las técnicas. Lo digo a la hora de valorar las inversiones en uno o en otro. Y estoy de acuerdo, pero que al final los cambios grandes en una compañía, sí, lo hace el cambio de tecnología, pero la base está en las personas y los equipos que transforman todo esto, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que yo la dejo ahí. No sé si están de acuerdo los oyentes, pero como recursos humanos abogo por ello. Muy bien. Oye, y ligado con esto están los temas de reskilling y de upskilling, ¿no? Y la importancia, que lógicamente tienen mucha, diría yo. Pero bueno, ¿qué importancia tú deduces, ¿no?, del informe? Igual, y antes de esto, por si acaso, yo aclararía, ¿no?, que nos aclares qué se entiende por reskilling y qué se entiende por upskilling. Este es una de las... Cuando hablaban los del World Economic Forum y hacían el resumen del estudio, decían esto es un tema fundamental. Las empresas que están invirtiendo tanto en reskilling como en upskilling son las que están triunfando. Y aquí hay un dato que es que la media decían que mundialmente la media estaba en un 67% de empresas que estaban invirtiendo tanto en upskilling como reskilling, y en España
solo un 48% de las empresas que participaron en la encuesta, siempre tengo que decir los que participaron en la encuesta, solo un 48% está invirtiendo, lo tenía como prioridad de inversión. Entonces ahí hay un dato que nos tiene que hacer pensar, porque creo que es importante. Bueno, upskilling, creo que todos lo tenemos claro, pero upskilling, actualizo mis habilidades para el puesto que hoy ya tengo. Bueno, pues he cambiado de tecnología o abro un mercado nuevo o hay una nueva legislación o, bueno, pues son el puesto que ya tengo, ¿vale? En cambio, reskilling es aprender habilidades nuevas para cambiar de puesto o rol, ¿vale? Decían que un 94% de los empleados tendrá que aprender nuevas cosas para reskilling o upskilling, ¿vale? Y había una transparencia en el estudio que era muy interesante, que decía de cada 100 empleados, más o menos, unos 30 tendrán un reskilling, o sea que se podrán mover de posición, unos 20 más o menos, habrá upskilling, o sea que dentro de su posición se formarán y se quedarán allí y podrán, pero que había unos 11-12 que ni con reskilling, o sea, con ningún tipo de formación se podía contar con ellos, o sea que eso suponía unos, me parece, ¿cuántos millones te he dicho antes? Porque te lo he dicho antes y no me acuerdo. ¿Millón de qué? De empleados en España que se quedarían fuera de su scope. Creo que me has dicho 4 millones, ¿no? Hemos hablado antes. Millones de empleados. Ellos vaticinan que ni con upskilling ni con reskilling no son reubicables ni en su puesto ni nada y que quedarían fuera, quedarían obsoletos. Pues esto es creo que solo viendo estos datos, gobiernos se tendrían que poner un poco las pilas, ¿no? Para sin duda. Creo. Sin duda. Otro dato que me ha sorprendido y que bueno, igual no es así como de sentido común lo que hablaba inicialmente, es que parece que todos los puestos de trabajo que se van a crear en el futuro son más ligados a todo lo digital, la IA, el digital, etcétera. Pero sí, hay puestos que van a tender a desaparecer, pues habla de correos, de cajeros, etc. Sin embargo, hay otros puestos como de agricultura, construcción, vendedores de tiendas, hostelería, que van a aumentar también. O sea, que son puestos, digamos, de menos formación o de menos conocimiento que también van a aumentar. Sí, pero al final es todo lo que es trato persona a persona, ¿no? No solo los que has mencionado, sino en el sector salud, todo el seguimiento, también, etcétera, etcétera, ¿no? Educación, etcétera, etcétera, ¿no? Profesores de cara a cara, que hay mucha educación de todos tipos, ¿no? Sí, efectivamente. Ya hemos dicho antes que se crea más empleo que el que se va a destruir, que son 78 empleos. Muy bien. Bueno, con todos estos cambios, un poco volviendo al mundo nuestro de las empresas, ¿cuáles crees que son las principales acciones que toda empresa debería implementar para asegurarse, digamos, una supervivencia en el futuro, ¿no? Porque con todos estos cambios, quien no realice determinadas acciones quizás se queda atrás, ¿no? ¿Cómo ves esto? Mira, yo aquí me he apuntado unas 4, ¿vale? Pero primero, tener el mapeo día a día. O sea, qué talento tengo y dónde lo tengo y por qué lo tengo, ¿no? Y además día a día, porque te va cambiando el negocio y te va cambiando el talento y cómo evoluciona este talento, ¿no? Un mapeo es importantísimo y saber con qué cuento, ¿no? A partir de aquí, pues diseñar planes de formación continua y utilizando muchas plataformas, porque las plataformas son una herramienta muy asequible y hablan, en el informe hablan de tecnología y de plataformas de aprendizaje digital que hablaban de un 56% de empresas que han adoptado este formato, ¿no? Que era interesante, ¿vale? Y es crear una cultura del aprendizaje continuo. Importante.
aprendizaje ya no de nuevas tecnologías, sino de cómo va el negocio, de nuevas tendencias del negocio, del mercado, etcétera. Y lo que os contaba antes, ¿no? Hablan muchas de alianzas con expertos, centros formativos, universidades, hasta alianzas entre empresas, ¿no? En Singapur se montó un proyecto que montó el gobierno, que se llamaba, hablan de ellos, Skills del futuro, ¿vale? Y era una colaboración sector privado y público, pero entre ellos, o sea, entre diferentes del privado, entre diferentes del público, donde educación y empleo están muy vinculados, ¿no? Y muy en directo en lo que está pasando en la empresa, en lo que está pasando en el mercado y en lo que está pasando, ¿no? Como os decía antes, yo habiendo los últimos 7 años que he estado en el sector educación a nivel universitario, os diría que esta formación de hard y soft o híbridas es importantísimo tenerla desde el aula. Yo en mi época, ya soy mayor, ¿no? Pero era casi 100% hard, y mira que soy psicóloga, pero era 100% hard, teoría y psicometría y estadística, etcétera, etcétera, lo que me daban en el aula. No había interacción, no había ninguna soft, ¿no? Y ahora, tanto porque lo piden las empresas como hasta los propios alumnos lo van pidiendo, ¿no? Sí. Desde el aula. Afortunadamente hemos evolucionado mucho ahí. Seguir haciendo margen, pero hemos evolucionado mucho ahí respecto a cuando nos formamos nosotros. Y tú que tienes esa visión, ¿no? Porque estás en la universidad, estás en una asociación como IDIPE y a nivel europeo y estás en la empresa. ¿Tienes la percepción de que esa relación empresa-universidad va mejorando, va evolucionando en España? Sí, va evolucionando, pero porque existen también organizaciones intermediarias, ¿no? de plataformas y de herramientas como vosotros, que aquí vais generando un campo, ¿eh? Va evolucionando también porque la demanda, másters, posgrados, especializaciones, etcétera, y porque la formación continua ya es un must. Y porque ahora también hay formación en temas de inteligencia emocional, en otras herramientas, ¿no? Que antes era liderazgo, no. Ahora ya hay mucho más aquí, ¿vale? La formación no tiene que ser un extra, tiene que ser el ADN, ¿no? Y sí, yo veo evolución positiva. Qué bueno. No sé si Qué es bueno, eso es una gran noticia. ¿O qué piensa aquí, si estáis de acuerdo los que estáis escuchando? No sé. Sí, a ver, ¿qué opináis? ¿Estáis de acuerdo con esa evolución positiva de la relación universidad-empresa? Sí. Verdes, Y hay azules. centros formativos que no sean estrictamente universitarios puros, ¿no? Sí, Bien, muy bien, muy bien. Y aprovecho, mira, están aquí diciendo cositas en el chat. Rodrigo, haciendo mención a los 4 millones de personas que, digamos, no van a tener esa capacidad, ¿no? de reskilling, dice, esos números son una barbaridad. Es como si toda la ciudad de Madrid y algo más se quedaran sin empleo. No puede ser sostenible, comenta, ¿no? Para que veamos, nos hagamos la idea. Son números que sacan macro en el estudio, que yo a veces también... Hay que cogerlos con pinzas, pero es una orientación. Pero sí, pero sí. Sí, sí, sí. Y yo creo que eso es lo que busca el World Economic Forum, que levantar datos así para que reaccionemos, ¿no? Ámbito público y ámbito privado. O sea, sí. Muy bien. Mira, os iba a invitar ahora a hacer vuestras preguntas, tanto por el chat como si levantáis la mano, os damos paso, podéis hablar aquí en directo con todos, que siempre se reflejan mejor las opiniones o las reflexiones. Sí. Y veo que Patricia, en el chat, sí, Patricia nos dice, ¿qué errores crees que estamos cometiendo actualmente desde los equipos de recursos humanos en el desarrollo de habilidades? Una pregunta muy interesante. Yo creo que aquí está el tema del ser reactivo o proactivo, ¿no? Y a veces, claro, se nos come el día a día y la realidad del negocio y a veces somos más reactivos y tendríamos que ejercer más nuestra proactividad y ver un poco más a medio largo plazo, ¿no? No solucionarlo todo sino hacer seguimiento de lo que estamos haciendo, por qué, seguimiento de las personas, creo, ¿eh?
Ese mapeo, ¿no?, que decías antes Sí. del día a día, ¿no? Sería interesante para hacer un análisis más o Que es menos fácil continuo. decirlo, Patricia, porque se nos come el día a día. Sí, sí, a mí también. Sí, sí. Sí. Luego nos dice Alejandro, prueba de ello son los LinkedIn Learning, Coursera Empresas o Doméstica, ¿no? Entiendo que en cuanto a formaciones que se pueden ir aplicando. Sí, plataformas, sí, sí, sí. Y además hay muchas que son gratuitas y que se actualizan muy rápidamente con nuevas realidades. Sí, sí, sí. La verdad es que hoy en día Internet nos da una posibilidad de estar muy formados, y si le dedicamos tiempo, la verdad es que tenemos mucha información y mucha formación a nuestra mano. Por otro lado, David nos pregunta, ¿qué indicadores o KPIs nos recomendarías a las empresas para medir si estamos realmente avanzando en el desarrollo de habilidades clave para el futuro? ¡Buah! Vaya pregunta. Ya la pregunta, David, aquí tendré que pedir el comodín del público. No, a ver, yo siempre he creído en reflejo en KPIs de negocio, ¿vale? Si estamos no creciendo, sino ampliando puntos de mira, si hay promoción interna, si hay esa movilidad del reskilling y creo que igual pueden ser algunos KPIs que pueden ser interesantes para tener en cuenta. Ahí, Employer branding, si eres atractivo, si no, eso dice mucho de tu reputación. y ligado a esto, yo te preguntaría, ¿no? ¿Cómo puede llegar a impactar la falta de formación en competencias digitales de los empleados de las empresas de cara a la reputación, al employer branding y de cara a lo que son las operaciones en general de la empresa, ¿no? Bueno, está clarísimo que es un factor ya casi higiénico hoy por hoy, ¿no? Es lo que dicen un must, una commodity, ¿no? Hay que saber y ponerse al día de las herramientas, está clarísimo, ¿no? Y afecta. Cuando ellos en el informe ya veréis que hablan de cuáles son las empresas que están más preparadas o qué sectores están más preparados para el futuro y tal. Claro, son los sectores digitales o tecnológicos. Claro, es que ellos lo necesitan porque sus productos se van evolucionando muy rápidamente, ¿no? Y sectores que se quedan obsoletos no progresan. Pero esto no es nuevo, no hace falta que venga, yo creo, el World Economic Forum a decirlo. Yo entiendo que también, sobre todo, la inteligencia artificial va a entrar con fuerza en diferentes sectores y quien no sepa adaptarla va a perder mucha agilidad, va a perder mucha rentabilidad, ¿no? Que va a ser casi como un elemento muy crítico que tengamos que adaptar para que podamos seguir siendo competitivos dentro de nuestros sectores. Sí, sí. Pero bueno, esto es como la vida misma, que yo tengo 2 hijas ya mayores, bueno, más de 15 las dos, y o te pones al día con la tecnología o no estás hablando a su nivel, ¿no? Y después, antes también te decía, yo siempre he trabajado en entornos donde los empleados son más jóvenes que yo y efectivamente tiran de ti porque para hablarles el lenguaje que ellos quieren oír y influenciar y que reaccionen, y que haya engagement, y que haya, pues, te tienes que poner al día en temas digitales, clarísimamente. Veo por aquí también que Rodrigo nos Sí. dice, ligado a los errores, ¿no?, que cometemos las empresas, si tienes alguna recomendación, ¿no?, para ser más proactivos, ¿no?, en Pues mira, cuanto al desarrollo de habilidades. a mí hay 2 cosas que me han salido muy bien. Una es informes como este, utilizarlo en cuanto a argumentación para la dirección de la empresa o para los managers que es que esto de formar nos quita tiempo y no podemos, etcétera, o planificar o tal, ¿no? Entonces, informes como este te hacen avalar más
que no sea una historia mía, que me la estoy yo obsesionando, sino que, oiga, es que lo está haciendo, ¿vale? Y otra herramienta que yo utilizo mucho es el benchmark, pero benchmark ya no solo en mi sector, sino benchmark con qué están haciendo compañías que hoy son compañías que están atrayendo más al talento, que los jóvenes quieren ir a trabajar allí o que, pues, qué están haciendo y aprender un poco y ver un poco cómo podemos adaptarlo. Yo el benchmark siempre, no sé, sí. Después aquí ahora iría preguntas sobre preparación de prioridades en nuestro país y Europa. Bueno, mira, lo que sí que veo, en Suecia habían programas de reciclaje laboral que montaba el gobierno. En Países Bajos también convenios universidad-empresa obligados para las empresas de utilizar centros de formación que ya tienen para la formación continua. O sea, Finlandia también tenía un programa. Yo creo que ahí es lo que he detectado, que hay más movimiento. Ajá. Muy bien. Bueno, se nos hace ya los 45 minutos habituales. Bueno, un poco por concluir, ¿no? Yo me he quedado sobre todo con esa combinación, ¿no? Esa hibridación que ha salido aquí en la charla entre fomentar las capacidades digitales, ¿no? Las competencias digitales de la plantilla, pero también esas competencias humanas cada vez más necesarias, ¿no? De resiliencia, de aprendizaje, de creatividad, de orientación a resultados. Creo que esa es la combinación fundamental de cara a futuro, ¿no? Me quedo también, como hablabas, un poco de esta formación en temas digitales, en competencias digitales, que lo consideras como una commodity, casi es un factor higiénico dentro de las empresas para no quedarnos atrás. Pues, y en todos los sectores, esto ya no es de sector tecnológico, no, en todos los sectores. Sí. Y luego, bueno, a nivel de España me da la impresión de que nos tenemos que poner un poco las pilas como país en cuanto a no quedarnos atrás por esos gaps que hemos visto y por ese conjunto de población, ¿no? Esa capital de Madrid, todo ese Madrid que se puede quedar sin una orientación clara de empleo. Pero es un buen punto, ¿no? Sí, esa metáfora con Madrid, o esa comparación con Madrid, desde luego es un buen punto. Pues poco más, María, si quieres cerrar tú con alguna conclusión que te parezca crítica. El titular que decían que 39% de las habilidades claves en todos los puestos de trabajo van a cambiar. Estudios anteriores eran 50 y 45, o sea que va disminuyendo gracias a este reskilling, upskilling, formación y que no perdamos el track de esto, que no perdamos la velocidad que ya hemos cogido porque si no volveremos a subir en porcentajes. Pues os compartimos también una encuesta para que lo valoréis y bueno, también nos transmitáis temáticas que os pueden parecer interesantes de cara a futuro. Estos encuentros los colgamos tanto en nuestra web como en YouTube, en el canal de Encuentros WITAC. Creo que alguien preguntaba por ahí a ver si se podía ver completo porque ha llegado tarde. Siempre los colgamos tanto en la web de WITAC como en este canal de YouTube y ahí podéis visualizarlos de nuevo y seguir los futuros. Nada más, agradeceros a todos. Yo, bueno, os pido un abrazo, un aplauso para María. Creo que la charla ha sido interesante y un poco el seguimiento de este informe nos parece que es súper interesante. Gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer compartir y cuando queráis, ya sabéis. Y además es muy dinámica y te da más interacción, ¿no? Que a veces te parece que hablas a... ¿no? ¿Te ha gustado esta dinámica participativa con el público a través de los emoticones y a través del chat? Este tema online te ves muy solo. Sí. La pena es que la gente no se anima a participar, porque si levanta la mano, podrían hasta participar aquí y charlar con nosotros un ratillo. Pero bueno, nos da más la vergüenza a veces. Bueno,
Muy bien. Muy bien, pues oye María, un placer, muchas gracias, muy interesante A y disposición. hasta otra. Adiós, encantada. Chao. Gracias.